Señoras y señores, como cada semana es un placer saludarles. Bienvenidos a una mesa de análisis político, derecho de réplica y como cada semana, distinguidos representantes de los medios de comunicación. Alejandro Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Tony, Dani, a ustedes muy buenas noches. Distinguido Daniel, ¿cómo estás? Daniel Bacol. Muy buenas noches. Un placer saludarles, caballeros. Una semana muy importante, ¿no? Digo, tema también relevante, regreso a clases, creo que ha sido el común denominador en esta semana. Finalmente, el propósito, llamemos, del gobierno se cumplió, el regresar a clases. La amenaza, sin embargo, creo que es latente de un nuevo paro para el próximo ciclo escolar. Pero vaya, lo que importa es que los alumnos de distintos niveles de educación básica en Yucatán ya están de regreso a las aulas escolares, luego de que fue más de un mes que estuvieron ausentes por este paro de labores. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué sigue ahora en puerta? Alejandro Sánchez, ¿quieres comenzar el tema? Gracias. Sí, Tony, Dani, pues, ¿qué es lo que viene en estos momentos? Pues la amenaza. La amenaza sigue latente porque los acuerdos, aunque ya están en el escritorio y hay minutas establecidas, hay acuerdos provisionales entre el gobierno y los docentes, pues todavía no han llegado a la base fundamental por la cual se dio origen, que es la obtención de los 90 días de aguinaldo, la abrogación de la ley del ISSSTE 2022, la abrogación de la ley del ISSSTE 2007, en términos generales, y sobre todo este problema de la jubilación de los maestros. Pero Tony, sigo insistiendo en que la manera de ejercer presión afectando los derechos de otras personas, no siento que sea el camino adecuado por parte de los maestros. Sí es cierto, tengo familiares maestros y tengo a maestros muy queridos, pero impedir el derecho constitucional a la educación, eso no me parece en ningún momento una medida para ejercer una libertad de expresión o ejercer una presión hacia las autoridades gubernamentales en torno a mejoras laborales. Ahí está el problema. ¿Cuál era la amenaza principal, Antonio, Daniel? La amenaza principal era que en este ciclo escolar los alumnos que cambian de nivel no iban a poder establecer porque el papeleo no estaba listo. Estábamos hablando de casi 21 días hábiles de clase, más de 30 días en brazos caídos, alrededor de 200,000 alumnos, 185 escuelas en términos generales. Vimos bloqueos en el aeropuerto, vimos campamentos por más de un mes en la calle 61, en el Zócalo de Mérida, interrupción de flujos viales, una afectación a la ciudadanía que en términos generales, bueno, está bien. ¿Por qué? Porque es la libre manifestación de ideas y de derechos. Sí, pero afectar a los alumnos para mí no es el camino. ¿Cuál es el riesgo ahora de que al regresar en septiembre puedan volver a agudizarse estos plantones, estas marchas, etcétera? Mi pregunta es, ¿por qué no lo hacen en este ciclo escolar, en este ciclo que viene de vacaciones, ¿no? De julio y agosto, pero es un receso escolar. Ojalá que tomen esa decisión los maestros y que, bueno, pues no se afecte por ningún motivo a los alumnos. Daniel Barquet, tu opinión siempre es muy importante. Gracias. ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Primero, Calderón cambia la ley y pone una ley del ISSSTE. Cuando viene este tema de las pensiones en general, adoptando un modelo chileno del gobierno de Pinochet, hay que decirlo, donde empiezan a decir, bueno, es que la burbuja de las pensiones va a reventar, entonces, ¿qué hacemos? Súbele un añito más para que se retiren, que tarden un poquito más, que coticen un poquito más. Y esto realmente desencadenó una tragedia para miles de familias mexicanas. En el caso de los maestros, sobre todo estamos hablando del ISSSTE como una reglamentación para burócratas federales, para trabajadores de la federación, donde está sin duda un núcleo muy importante de maestros y de personal administrativo. Entonces, en 2007 viene esta situación que se reitera en 2022. Pero insisto, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Mira, los maestros tienen todo el derecho de reclamar algo. Les mintieron y les mintieron en la cara. Les dijeron, si yo gano la elección en 2018, voy a echar atrás la ley del ISSSTE del 22 y la ley del ISSSTE del 2007. 2018.
Y llega 2024, cuando todavía no les han cumplido, y les dicen, si tú me apoyas en la campaña, yo voy a hacer que la ley rebote del 2022 y la ley del 2007. Y estamos en 2025 y eso no ha pasado. Aquí el asunto es muy simple. La Coordinadora de Trabajadores, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, siempre ha sido un brazo ejecutor de la oposición en turno, de la oposición al PRI, de la oposición al PAN. ¿Por qué no habría de serlo de la oposición a Morena si Morena tampoco les cumplió, como no les cumplió el PRI, como no les cumplió el PAN? Sí, a lo mejor la forma de hacer las cosas son diferentes y vistas desde Yucatán. Son maestros que si usted revisa cualquier hemeroteca o cualquier nota en Google, va a encontrar que desde muchos años atrás, desde los 70, desde los 80, han estado peleando lo mismo. Empezaron en Oaxaca, siguieron en Chiapas, siguieron en toda esa zona. Bueno, este potente de trabajo fue alineado a la campaña contra el malvado PRIAN, contra la mafia del poder, y cumplieron. Ellos llevaron maestros a las urnas, ellos promovieron las ideas y a ellos no les cumplieron. Ojo, es un tema federal. Ahora esto se vuelve una cascada nacional y llegan aquí a Yucatán, donde, hay que decirlo, muchos maestros no sabían ni cuál era la lucha del CENTE porque la coordinadora tradicionalmente no ha tenido una presencia significativa en Yucatán. Hasta ahora. Hasta ahora, que también pues tampoco la tuvo porque pues se fueron los que se tenían que ir y se acabó el movimiento, porque son gente que se ha especializado en hacer este tipo de plantones y de actividades y de marchas, son profesionales en su actividad. A lo mejor no van a dar clase, bueno, esa es otra historia. Pero aquí el tema es ese, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Aquí fue primero la mentira de quienes le ofrecieron y no les cumplieron, y por eso tienen toda la razón de protestar, tienen todo el derecho. Aquí hay que destacar, y aunque parezca contradictorio, fue el gobierno del estado el que desactivó esta bomba, y lo hicieron a través de nivel nacional, porque esto no se desactivó aquí. Mandaron al representante de Yucatán en la Ciudad de México, el señor Víctor López Martínez, lo mandan y él platica directamente con la coordinadora a nivel nacional y platica directamente con la CEP a nivel nacional, platica con los sindicatos, con la CENTE y con todos los que tienen representación nacional y se llega a un acuerdo. Y es que es muy simple, no hay posibilidad, y miente cualquiera que diga lo contrario, de que te aumenten un peso más a partir de hoy, porque el presupuesto del 2026 se va a empezar a ventilar por ahí de octubre o noviembre. O sea que hoy ya se acabó, lo que había en la bolsa es lo que hay, y más la gente que pide el 100%, obviamente la gente nunca ha obtenido el 100% de sus demandas, pero nunca se ha ido con las manos vacías. Aquí lo interesante es que pues, van a poder negociar o renegociar. Esto va a tener capítulo 2. Seguramente que sí. ¿Por qué? Porque seguimos partiendo de que fue primero el huevo o la gallina. Partimos de una mentira hacia los maestros y la ley del ISSSTE del 2007 sigue vigente cuando tú les dijiste desde la candidatura a la presidencia que no iba a ocurrir, que lo ibas a quitar y se lo dijiste 2 veces, en 2018 y en 2024. Cúmplanle a los maestros. Te respondería entonces, yo creo que primero fue la gallina, porque el huevo, pues. La gallina pone muchos huevos. Exactamente, ¿no? Pero ¿sabes qué me parece loable la lucha de los maestros? Es estos 2 supuestos que establecen, que para tener que jubilarte tienes que tener 2 condiciones, 30 años de servicio y no o, en este supuesto, en esta legislación, y 60 años. Hay maestros que empiezan a laborar desde los 18, más 30 son 48, pero los obligan a tener 58 años en el caso de las mujeres, 60 años en el caso de los hombres. Entonces no se trabaja por 30 años, sino por 40 y tantos años. Eso es lo que no está bien, porque el cumplir estos 2 supuestos, aunque está en la ley, sí perjudica el sistema de jubilaciones para los maestros. Lo que también me pareció muy importante es que veíamos al gobernador caminando delante de los maestros, entró delante de los maestros, ejerció sus minutas correspondientes para llegar a los acuerdos
no estuvieron de acuerdo los maestros con estas minutas porque hay una cosa muy importante. El gobierno del estado no puede ejercer acciones sobre acciones del gobierno federal. Son peticiones o derechos que pertenecen a la federación y que son ellos los que lo tienen que resolver. En el caso de la abrogación de la ley del ISSSTE 2007, esto no lo puede hacer. Sí puede Huacho quizá, a lo mejor dentro de las facultades económicas de ejercer el presupuesto, aumentar a 90 días, pero no sé si puede hacérselo a los del federal y también a los estatales. Entonces sería una situación económica muy grande en cuestión de egresos. No, bueno, y también hay que recordar quienes que protestaban por el caso yucateco, por la ley del ISSSTE, las famosas hormigas, pues pregunto yo, ¿cuántas de estas hormigas que protestaban hoy trabajan en el gobierno del estado? Se acabó su problema y que se arreglen los que vienen detrás. Aquí la realidad es que hay una promesa incumplida a nivel federal, que a nivel estatal el balón fue bien bajado con el apoyo o la gran ventaja de la forma rastrera en la que se conducen los dirigentes sindicales en Yucatán, empezando con el muy controvertido BJ y siguiendo con los demás, y los mini sindicatos que de verdad ya no tienen ninguna razón de ser. Y mira que los acompañamos en sus luchas, son 6. Cuando hacían plantones del Chac, porque la CENTE mañosamente les mandaba a la asamblea a Chichén Itzá para que ellos dijeran que iban a hacer campamento, que lo hagan allá o en Telchac Puerto. Y en ese momento tenía razón esa lucha magisterial. ¿Cuál fue el resultado después de todo? Pues unos lidercillos que no representan nada y que sí querían de entrada tener 20, 30 comisionados, o sea, una bola de maestros que no quiere dar clase. Entonces, utilizan estos mini sindicatos como una manera de presión para obtener prebendas personales, y si no, vamos a revisar caso por caso qué es lo que ha ocurrido. Había incluso hasta un pobre maestro que a las 4 de la tarde ya estaba todo alcoholizado, era dirigente de un sindicato. Pues bueno, esta es la triste realidad y es lo que están luchando los maestros, pero insisto, hay una promesa incumplida. A nivel local se solucionó. Esto también hay que, pues, no creo que aplaudir, pero sí debe ser señalado como una forma de mantener un diálogo, una apertura y pasar en consecuencia a la acción, porque todos esperábamos, y no me digan que no, que esto se prolongara y que el plantón siguiera en todas las vacaciones, y andábamos especulando qué van a hacer los maestros, un día en Chelem y un día frente a Palacio de Gobierno, cómo van a ser sus vacaciones. Y de repente de la noche a la mañana se acabó un acuerdo, una minuta. Seguramente hay maestros que no están conformes. También hay que decir que había quienes estaban azuzando el fuego, que había quienes estaban financiando el fuego en Valladolid y en Tizimín, que dentro de la propia Secretaría de Gobierno del Estado, con todo lo que pueda ser controvertido Juan Balam, que también ha tenido sus aciertos, tiene fuego amigo, y tiene fuego amigo de gente morena que no le ha tocado un cargo. Entonces, toda esta ensalada, de repente pensabas que iba a ser una bomba que podía explotar y no pasó. Y ese yo creo que es un acierto para Joaquín Díaz Mena y hay que señalarlo como tal. Insisto, todo se operó también a partir del gobierno, sí, pero en la oficina de la representación de Yucatán en la Ciudad de México. Perfecto. Bueno, pues vamos a hacer la primera pausa comercial. Regresamos para platicar de otro tema interesante de esta semana. Volvemos. Esto es Derecho de Réplica. Familia, bienvenidos. Es viernes a este Check de la Noticia a través de clips de televisión, streaming para todos ustedes. Ya saben qué hacer. Vamos a dar inicio porque tenemos un menú desinformativo. Y les voy a mostrar aquí cómo es un estadio. ¿Qué es esta madre? ¿Qué estamos haciendo acá? Imaginas, ay, si me ensartas placa, ay, voy a parecer así una aceituna en un palillo de dientes, ay, sí, ay, mira nada más, por Dios. Y soy barrendero, me gusta limpiar, ¿qué hago con...? Macta te espera todos los fines de semana con lo más gracioso de Yucatán y el mundo. No te lo pierdas, todos los viernes a través de la señal de Grupo Eclipse.
Muchas gracias por continuar con nosotros en esta mesa de análisis político. Otro tema importante que finalmente se vuelve también un escándalo político surge en el ayuntamiento de Tecash. Alejandro, Daniel, les platico, en este ayuntamiento de Tecash se ha dado como cese al director de planeación de nombre Pedro Acosta por estar presuntamente involucrado en un caso de acoso sexual. ¿Qué fue lo que ocurrió? Lo han denunciado públicamente a través de redes sociales. Trascendió que una de las trabajadoras de este ayuntamiento hizo una publicación en la que se señalaba a este alto funcionario como un acosador. El ayuntamiento que dirige el alcalde Manuel Vallejo Sansores ha girado instrucciones ya para que se inicie una investigación correspondiente y se tomen medidas sobre este tema. Un escándalo sexual que finalmente pues envuelve nuevamente a ámbitos de gobierno. Alejandro. Así es, y sobre todo que pues esta chica tuvo la valentía de acusar y de este presunto delito que cometió Pedro, si no me equivoco, este funcionario, un director de planeación del ayuntamiento de Tecash, y que hay evidencia hasta el momento, Tony, que aquí es muy importante establecer, porque cuando una mujer denuncia acoso sexual, puede dejar en evidencia al hombre, pero sin pruebas, no hay elementos jurisdiccionales para poder iniciar una carpeta, o sea, para iniciar una carpeta de investigación sí, pero no para llegar a una sanción, ¿no? Ya sea pecuniaria o ya sea, pues, de que sea de índole de cárcel, ¿no? Pero en este caso, esta chica lo que hizo fue mostrar evidencia con textos de acoso, lo que presuntamente demuestra el acoso laboral, el acoso sexual de atribuyéndose la posición de su cargo. Y hemos visto algunas acciones también en Yucatán, Tony, que han estado en el ojo del huracán y que llegan a un final feliz en el caso de las mujeres, porque no es fácil. Hoy están en esta situación de delitos contra el honor, el acoso sexual, el acoso laboral hacia las mujeres, que muy difícilmente pueden ser comprobados, Tony. De verdad, se me hace muy difícil lo que está sucediendo, pero las voces continúan incrementándose y dando a entender de que están auxiliadas no solamente por la legislación. Hay que recordar que pues aquí tenemos también chicas valientes que incluso han interpuesto iniciativas o propiciaron iniciativas de ley que se generalizaron, y que esa voz está muy importante, sigue activa. Recordaremos, aquí en el Congreso del Estado, pues, las leyes como la Ley Olimpia, que también tienen un atributo muy importante, ¿no? El ciberacoso, el acoso laboral, el acoso sexual, sí tienen una defensa, pero sí realmente hay que tener mucho cuidado y llegar a las últimas consecuencias. Hoy el alcalde de Tecash ya destituyó de su cargo a este director de planeación, Pedro Acosta, y hay que ver realmente que se lleguen las últimas consecuencias, porque no solamente es destituir y que quede allá, sino que hay que ver en qué acaba este caso que realmente pues trascendió y que está en el ojo del huracán en el municipio de Tecash. Es una línea delgada, pero hay que partir de la base de que esta es una sociedad machista. Sí. No están nada equivocadas quienes proclaman este tema del patriarcado. Incluso nosotros mismos nos tendríamos que asumir como machistas en rehabilitación. Por los nuevos tiempos hay que adaptarse. Esto permea a la función pública. Sí. No es la primera vez, pero no por eso deja de ser un tema preocupante. Ha habido cualquier cantidad de escándalos sexuales donde por lo general siempre es un hombre el que abusa de su cargo, pues para imponer alguna situación a una empleada, una subordinada, quien corre el riesgo de perder su trabajo o ver disminuido su salario. Pero también es cierto que esta pequeña línea ha sido sobrepasada también por gente muy inteligente que ha hecho del tema legal de la violencia de género o la violencia política de género casi un arte de trabajo. Y lo mencionamos porque hay cualquier cantidad de casos también de funcionarias que están utilizando esta argucia legal pues para asumirse como víctimas y tratar de sacar un provecho.
Ojo, si hay un delito, el que acusa está obligado a probar en este país de leyes. Aquí el tema es, yo le preguntaría al alcalde de Tecash si ya actuó como juez siendo parte, que además está mal porque es su funcionario, si él tiene las pruebas, en lugar de destituirlo, tendría que haber sido él mismo el que vaya al Ministerio Público a interponer la denuncia contra este acosador sexual. Ahora, si no tiene evidencias, ojo, podría ser, hay una pequeña posibilidad de que también se estén violentando los derechos de este trabajador en caso de que no sea como lo cuenta la contraparte. Esos son detalles que hay que ver. ¿Qué tienen que hacer? Bueno, ponerlo a disposición, suspenderlo de sus labores y no darle el cese fulminante hasta que no se produzca una sentencia. No hay nada todavía que diga. El texto de lo que demuestra esta chica es lo que hace la destitución. Es una evidencia. Eso, Es exactamente. una evidencia. Ahora, si ella prefiere ponerlo en redes, su motivo tendrá. Yo creo que ella tendría que ponerlo ante el Ministerio Público. Claro. Creo que ya lo hizo. Ok, entonces en lugar de poner un texto, lo que tienen que ponernos es el folio, El folio, sí. porque entonces nosotros como periodistas no estaremos cayendo en esta irresponsabilidad de caer en supuestos. Aquí lo que tendríamos que hacer es orientar. Si hay la evidencia, pues que se proceda con todo el peso de la ley. Pero no podemos estar jugando a los supuestos porque, insisto, ya también hay gente muy malintencionada abusando de estos temas legales. Digo, Sí. son cosas que están ocurriendo y también en contrario, también hay funcionarias denunciadas por abusos o por acosos a su personal. Entonces, ya la pequeña línea de esta, de quiénes son los buenos o quiénes son los malos, pues bueno, hay que ver quién es la ley. Insisto, sí, las mujeres han pasado por un gran proceso y por eso tienen esta credibilidad cuando presentan una denuncia. Pero estamos hablando de temas legales. Una cosa es el ser y el otro el deber ser. Entonces, ¿qué procede, señor alcalde? Pues usted también está violentando a un trabajador. Tiene que esperar la sentencia. Y cuando pase la sentencia, pues seguramente, digo, aparte del escarnio popular y la cuestión y la multa o lo que pueda ser pena corporal, pues eso ya no depende del alcalde, está extralimitando sus funciones. Pero hemos visto también casos donde hay mujeres que establecen esta denuncia de acoso sexual, protagonizan marchas y luego hay evidencias tecnológicas que demuestran lo contrario, donde te dicen te voy a demandar porque sabes qué, eres tal cargo y si no me pagas una cantidad. Bueno, son mínimos. Desafortunadamente, Daniel, Tony, hay mujeres que no tienen cómo comprobar y que sí son víctimas del acoso, o peor aún, de violación, o de manoseos, o de actos sexuales impropios que afectan. Lo importante aquí es que hay un método de prueba. El alcalde destituye para que las investigaciones sigan su curso y lo destituye provisionalmente. Entonces, vamos a ver cómo se desenvuelve, si la denuncia penal continúa, si los métodos de prueba funcionan para determinar la culpabilidad o no. Como dices, en un país de leyes, el que acusa tiene que probar. No, y justicia es dar a cada quien lo que le corresponde. Si el señor cometió una falta, que lo castiguen como debe ser. No hay por qué ocultarlo. Pero si yo creo que tendría que haberlo suspendido de sus funciones sin goce de sueldo. No destituyeron. No destituirlo. ¿Por qué? Porque entonces ya estás actuando como juez cuando eres parte. Porque es tu funcionario al que tú palomeaste, al que tú firmaste sus cheques y por lo tanto pues es responsabilidad tuya. Porque además hay el supuesto de que ocurrió en tus instalaciones. Entonces estamos hablando de que el alcalde de Tecash sería cómplice de esta situación. Correcto. Perfecto. Pausa de nueva cuenta. Regresamos con más temas importantes para platicar esta noche.
estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Daniel, Alex, tema importante, lo imposible, pues parece que ya es posible. Cecilia Patrón Laviada ha rescatado o va por el rescate de las calesas eléctricas para recorridos ahora en los parques zoológicos. ¿Qué es lo que ocurre? Estas calesas eléctricas que fueron adquiridas por el Ayuntamiento de Mérida actualmente están fuera de operaciones en el centro histórico de Mérida debido, dicen, a problemas con la duración de sus baterías. Ahora van a ser reubicadas en los zoológicos Animaya y Centenario. Según se informó el Ayuntamiento de Mérida, la decisión surge como una medida para mantener activas estas unidades mientras se resuelve también el problema de la autonomía de las baterías y el tema también de qué va a pasar con las calesas tiradas por los caballos. Daniel Barquet, tema muy importante, tema también de protección de animales. ¿Qué opinas? Es un tema muy importante porque en la segmentación de mercados el porcentaje de personas que tuvimos o queremos tener una mascota en casa, pues es muy alto. Estamos hablando de más de un 40% de las familias en Mérida. Entonces estamos hablando de un segmento poblacional muy importante. Yo sí creo que aquí el tema es que no se puede juzgar el pasado con los ojos del presente. Las calesas están en Mérida desde el siglo XVII, por ahí de 1870 y algo. Un campechano, Juan de Dios López, eh, hace el tipo de calesa o imita los carruajes europeos para darles un poco de la forma actual. Otro señor de apellido Bermejo las haría todavía más delgadas para 4 personas y entonces es algo que no nos hemos dado cuenta. Es un asunto cultural que permanece inherente a los meridanos para los paseos de la época. No hay ese diseño de vehículo en otra parte del mundo que no sea Mérida. Fueron hechas para Mérida. Cambia la cuestión, cambia el clima, cambia el uso y costumbres, la modernidad. Pero hoy, ¿qué haces con estas personas que viven de esa labor? A menos que tú les sustituyas y les des un empleo, pues no puedes decirles no lo hagas. Sí, el tema de la protección de los animales sí es muy, muy, muy importante. Pero, por ejemplo, hay gente que incluso abusa y agrede a los caleceros. ¿De qué estamos hablando? Defender la ley cometiendo delitos, yo creo que es complicado. Es un tema que seguramente el alcalde Renán Barrera tuvo en cuenta, intentó solucionar o participar dentro de este mercado político o mercado económico para darle una solución al tema ante la presión de quienes dicen, bueno, no, los caballos. Hay quienes tienen caballos de más de 100,000 pesos brincando obstáculos y ahí pues no se quejan, aunque también están bajo el sol. Pero, pues bueno, así funciona. Son temas que hay sueltos por allá. La realidad es que el plan de Renán Barrera fue un auténtico fracaso. No estuvo mala idea, fue incluso nota nacional, pero fue un gran fracaso. Hoy vemos, dicen que fueron 6 calesas, que no sabemos de qué marca son. Digo, también hay la posibilidad de que haya un negocio implícito allá, que estaban cotizadas en 500,000 pesos, pero con esos 500,000 pesos puedes comprar otro tipo de vehículo, porque ahora nos enteramos que el problema es la batería, que no es de alta duración y no alcanza para los 40 minutos de tu recorrido por 400 pesos, que era la tarifa establecida, que es lo que normalmente se hace en el centro histórico y en el Paseo de Montejo. Entonces son detalles que van saliendo. También supuestamente ya llegaban etiquetadas para determinados caleceros con conciencia animal, con conciencia ambiental, que decían, bueno, ya no voy a tener mi calesa de caballos, sí quiero la calesa eléctrica, nos ponemos de acuerdo, yo pago el 40 y tantos %, ayuntamiento paga el resto, y ahora nos enteramos que todas están ya con el ayuntamiento y las quieren meter a Animaya o al Centenario. Entonces nadie pagó. Entonces, ¿qué pasó? Ojalá nos pudiera llamar Renán Barrera para explicarnos en qué falló, porque es un hecho que falló, o por qué no se logró la meta. Hay algo ahí que no cuadra. La realidad es que hay gente protestando por los derechos animales que, la verdad, con todo respeto, preguntaría yo, ¿todo bien en casa? ¿No hay otros temas?
que solucionar. Defender a un caballo me da derecho a pegarle al calecero, a cometer un delito. Sería cuestión de una revisión a fondo. Es un tema que yo creo que sí requeriría una consulta muy amplia. Agregado Sánchez. Yo creo que aquí lo que se pretendió fue la modernidad, con las altas tecnologías, las nuevas tecnologías. Se pretendió darle un nuevo curso a algo tradicional que veníamos desde hace mucho tiempo y que busca el turismo. Estas calesas tiradas por caballos, pues ha funcionado tradicionalmente. Muy bien con las calesas eléctricas. ¿Qué pasó? No se dio el producto esperado, no, o hubo allá, pues no sé qué pasó allá porque estas baterías que no tienen autonomía, entonces ¿para qué quiero una calesa que no me va a funcionar? Hoy el Ayuntamiento de Mérida está utilizando nuevas estrategias, cómo llevarlas al zoológico El Centenario, Animaya, que pueden tener una atracción diferente, sí, son recorridos cortos que pueden cargarse y volverse a usar. No hay problema, si se quedan allá, pues están dentro de una misma zona. La tradición de las calesas viene de muchísimos años. Los caballos hoy son tirados, los defensores de los derechos de los animales establecen que es un daño al animal lo que se le está haciendo, ese recorrido, esa carga, ese peso que tiene en el sol, etcétera. Hoy, ¿cuáles son esas estrategias que se están estableciendo? Pues que se lleven a la Facultad de Veterinaria para hacer una revisión por parte de los alumnos, tener este control por parte de horarios, que también es muy importante. El sol rajante de Yucatán, de Mérida, es muy, muy intenso, que además de tener todas estas cargas que tiene, para los defensores es un maltrato animal. Hoy en los circos ya no hay animales. ¿Qué es lo único que queda? Los delfinarios, si no me equivoco, porque no hay manera de soltarlos a su medio ambiente, porque simplemente se sueltan y se mueren y tienen que estar en cautiverio. Esa es la única situación de animales. Y los caballos continúan siendo parte de lo que llaman, pues, este maltrato animal por parte de los derechos de los animales, y que lo que vimos en escenas en Mérida en pleno Paseo Montejo no suman a la realidad. Defienden al animal, pero le pegan al hombre. Entonces, allá sí, este señor que agrede debió ser objeto a una denuncia. Es un delincuente, no protestó. ¿Qué pasó el día 7 de junio? 6 de junio, si no me equivoco, hicieron una protesta los defensores de los derechos humanos, de los derechos de los animales en el Ayuntamiento de Mérida. Fueron atendidos, dialogaron con las autoridades municipales, se llegaron a arreglos a los cuales estamos viendo. No se puede quitar de tajo a los caballos. ¿Por qué? Porque hay una reglamentación y una tradición que los avala. Entonces, vamos a esperar a ver qué va a pasar con estas calesas, pero sí hay que ver la autonomía de las baterías y también, pues, a ver cómo funciona. Yo creo que va a ser un plus en los zoológicos de Mérida. No sé si ustedes estén de acuerdo, pero yo creo que la alcaldesa de Mérida está tomando el toro por los cuernos Sí, y sí. está afrontando una situación, heredada o no, y la realidad es esta. Estamos hablando de familias trabajadoras con una tradición de más de 250 años de hacer lo mismo sin pedirle nada a nadie, haciendo su labor. Sí, las condiciones climáticas cambiaron, el asfalto cambió, muchas cosas han cambiado en ese lapso, pero no puedes decirle de la noche a la mañana cerrar fuentes de empleo, fuente de autoempleo, fuente de cultura, porque también es parte de una tradición en Mérida, para, pues bueno, por ahí tratar de ver el pasado con los ojos del presente. No, no se puede. No se puede, a menos que entonces, bueno, esta gente que proteste, que también está en su derecho de protestar, pues que le ofrezca empleo y alguna actividad remunerada a estas familias. Entonces dirías, bueno, me conviene, no me conviene. Ocurría hace unos 4 o 5 años con estos señores que venden tierra y que pues el caballo sobreexplotado, estamos hablando de una explotación equina, pues era la única forma que tenían para trasladar. Entonces se les empezó a dotar de triciclos, se les empezó a dotar algunas cosas y cambiaron un poco su forma de vender tierra. Hay tierra, ¿no? Los tiempos cambian, hay que adaptarse, nada más que hay
procesos que son más rápidos que otros. No podemos juzgar el pasado con los ojos del presente. Perfecto. Cerramos la mesa de análisis político. Conclusión, Alejandro. Pues yo creo que me quedo con el tema de los maestros, un diálogo que funcionó entre las autoridades estatales y el magisterio, ya están trabajando. Algunos todavía continuarán con sus paros y con sus manifestaciones, pero ojo, aquí me quedo con que no debe ejercerse un derecho constitucional afectando otro derecho constitucional como es la falta de clases a los menores. Bueno, vamos a ver qué pasa. Estamos cerrando el ciclo escolar. Faltan unas semanas ya para cerrarlo y esperemos que las protestas pues se hagan en julio y agosto y no en términos de horario de clases. Daniel Barquet. Pues bueno, los maestros regresaron a clase. Una palomita para el gobierno del estado como gestor. La pelota está en la cancha de la señora presidenta. ¿Por qué? Porque la deuda histórica para el magisterio nacional está ahí. No les han cumplido lo que les ofrecieron 2 veces en campaña y siendo aliados, porque la coordinadora siempre fue aliada de estos movimientos desde el PRD y otros más, incluyendo Morena. Entonces, ¿quién no les cumplió? No les cumplió el gobierno actual. ¿Quién tiene que cumplirles? Adelante. Aquí el asunto es, los agoreros del desastre, en el caso de Yucatán, pues con la pena van a tener, o se fueron a su casa muy tristes porque no hubo la tragedia esta de, no hubo cierre de clases, no hubo calificaciones. Sí, ya está todo asentado, ya se está trabajando. La realidad es que estos días, quienes tenemos la oportunidad de conocer o de estar en el ámbito educativo, prácticamente ya no hay clases, es preparar las rutinas de pues, lo que va a ser el festival de fin de cursos, y es esa dinámica tradicional de año con año. ¿Regresarán las protestas? Muy probablemente, porque insisto, la gran deuda no se le ha cumplido al magisterio. Derogar, abrogar, que desaparezca la ley del ISSSTE del 2007. Eso es lo que tienen que cumplir. Excelente. Alejandro Sánchez Mezquita, un placer saberte saludar. Muy buenas noches. Daniel Barquet, un gusto. Muy buenas noches. Gracias a usted por habernos acompañado en esta transmisión vía streaming. Gracias. La próxima semana, otra cita. Esto fue Derecho de Réplica. Hasta entonces. Es.